Hello, good morning. This is teacher Jacob, and this class is for 10th grade. This is English 1 and 2, both in the same grade. And today is February 16, 2021. There are 19 students in the classroom, and there are only just 8 students with camera. The rest of the students aren't with the camera on. And this is because something that we need to keep in mind. Today, we're going to study a grammar class. My suggestion is um, first to study the present tense, all the tenses in present, and then we go to the past tense if you want to understand better. Even though, let me explain to you a little bit about the past tense in general. Okay, so let's see the class and let's go to this. So the first term for you is to talk about the past tense. So in past tense, we have 5 different past tenses. Okay, but basically talking about past tense, it's mandatory that you understand the importance of verbs in past tense. So check it out this. This is very important. Verbs. So in past tense, the verbs divide into groups. Group number one, we call it regular verbs. Okay. So look at it. When we are talking about verbs, we are talking about regular. We're talking about regular verbs. I'm sorry for this writing, but it's complicated to write with this pencil, with this kind of pen or marker, whatever. Regular verbs. So there are two groups. Group number one is about regular verbs. What is it? In other words, regular verbs are those who finish in ed. Okay? Um, it's E and then D. Oh my God, it's complicated to write D. Okay, I got it. This is D, ED, okay? That is more or less what it means. And regular verbs, those who finish in ED. Of course, it's complicated to know how many verbs do you need to have in mind in regular verbs. But I'm going to suggest for you 50. So it's necessary that all of you study 50 regular verbs. What is it? Those verbs who finish in, this is one example, like, and in the past tense, you write like, like here, change a little bit the pronunciation, and it is normal. So here, pronounce like and light. These verbs, those kind of verbs who finish in ed, you must have to write 50 verbs. Of course, if you are not advanced English, so I need to have around 25. Okay, that's what I need. If you are basic English, 25. If you are advanced, go to 50. How to find it? Well, there are so many options. One is in the reading sections. Also, you can go to Google and write there. Even though it's possible to go right now, we're sharing, and we go
to investigate and to write more verbs. Oh, let me check it out right now and we go there. Then we have another group number 2. It is irregular. And this is what's going on. This is the problem. This is the difficult verbs for some of the students in general. Because irregular verbs are those who transform, who change the pronunciation and change the written. Okay, so that's why it's complicated. Change, transform, pronunciation, and written. Okay, when you write, it's completely different. One example is when you say go, you know, go is in present. But if you want to pass in past tense as went. If you notice this, here change the pronunciation and also the pronunciation and the written too, la escritura, written or writing. Lo escrito. Okay, let me tell you a little bit in Spanish and then you can understand this, okay? For basic English. Ahora vamos a explicarle un poco a los chicos de inglés básico, que hay varios acá. Entonces, primero, entender que para poder estudiar este tema de los pasados, lo más importante es sabernos verbos. Y los verbos se clasifican en 2 grupos. Uno, el primer grupo se clasifican en regulares. ¿Qué son los verbos regulares? Todos los que terminan en ed. ¿Cuál es la misión de ustedes? Vamos a aprendernos. Entonces, para los básicos vamos a aprendernos 25 y para los avanzados la idea es aprendernos 50. En el caso de acá, en el grupo número 2, este es el grupo 1, los grupo 1 son los regulares y el grupo 2 va a ser los irregulares. ¿Qué son los verbos irregulares? Los que cambian la pronunciación y los que cambian la escritura. ¿Sí? Entonces, de aquí de go, de ir, pasa a went. Cambia la pronunciación y la escritura. De aquí sí necesito mínimo que nos sepamos o digamos, tengamos un objetivo de 150 verbos. ¿Sí? Pero si yo soy básico, pues la idea serían 75. Listo, con eso estarían bien. No sé si quedó claro lo de los verbos. A ver, yo pregunto, a ver si quedó claro, si contestan o si están acá en clase o si no están. Vamos a ver. Vamos a hacer la pregunta a ver si hay algún chico de 10º acá. ¿Sofía Báez está? No está Sofía Báez, entonces vamos a colocar falla acá. Sofía Profe, no está. ella tiene problemas de internet, pero tiene excusa. Ella tiene problemas de internet, no hay problema. Si Sofía tiene problemas de internet, entonces no hay problema. Voy a anotar aquí que Sofía, internet, o sea, tiene problemas de internet. No, no hay problema. Si tenemos, en ese caso no hay problema. Seguimos con Tomás Beltrán. ¿Está Tomás Beltrán? Señor Tomás. Bueno, Tomás Beltrán, entonces este sí tenemos falla acá también. Bueno, entonces tenemos falla aquí con Beltrán. Sofía tiene problemas de internet. Sergio Roballo está. Señor, Sergio Roballo, ¿comprendimos lo de los verbos aquí? ¿Sí? pues llegué a mitad de clase porque tenía problemas con internet. Bueno, una pregunta, Sergio. ¿Usted su nivel es básico o avanzado? Avanzado. Muy bien, entonces la idea es que para entender Profe, qué los pena. verbos en pasado,
para entenderlos, mejor dicho, para estudiar ahorita el tema que nos corresponde todos los pasados, necesitamos sabernos verbos. Y los verbos se clasifican en dos grupos, los regulares, los que terminan en ed, como este like, light, y los irregulares, los que cambian la pronunciación y la escritura, presente y pasado. Vamos a aprendernos. Si es avanzado, la idea es que usted se aprenda 50 regulares y en irregulares 150. ¿Listo? En verbos. Eso es como la meta, así para todo el año. No es para mañana, no es para este bimestre, pero sí es para tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, en verbos, voy a anotarlo acá para saber verbos. Entonces, en verbos tenemos regulares, dejamos 50, ¿cierto? Y irregulares vamos a dejar 150. Ya sabemos que la mitad son 25 y la mitad son 75 para los básicos. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, eh, era la pregunta nomás para saber si estaba presente Roballo. Entonces, ahora sí entendió los verbos cómo se clasifican en pasado. Sí, señor. ¿Sí? Quizá lo más difícil es esta parte de la pronunciación. Esto es lo más difícil para nosotros que hablamos español. Es complicado, pero de otra clase, o mejor dicho, ahorita los vamos a ver. Vamos a pasar ahora sí, vamos a copiar. Vamos a ir a hacer el ejercicio de copiar los verbos regulares, los 50 que yo quiera, que me parecen interesantes, o los 25 que yo quiera. Entonces vamos a dejar de compartir pantalla. Let's go. And we go to internet. Jesus Christ, we go to internet. What is it? Profe, Yes, sir. qué pena, profe, es que ahorita escuché que me llamó, pero tengo mala conexión a internet y me sacó de la reunión. ¿Quién es usted? Perdóname. Tomás Beltrán. Ah, listo. Entonces voy a anotarle aquí internet más que falla. ¿Listo? Internet. Muy bien. Vale. Internet. Listo. Muy bien. Tomás Beltrán, internet. Tomás Beltrán comprende lo de los verbos. Profe, qué pena, es que pues como hasta ahora entra a la reunión otra vez, no alcancé a escuchar. Es que nos corresponde este bimestre estudiar el pasado. Entonces, para estudiar el pasado debemos de sabernos verbos en pasado. Y los verbos en pasado se dividen en regulares e irregulares, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio de buscar verbos irregulares, ¿listo? Ok, profe. Entonces, ¿qué nivel tiene, señor Tomás? La verdad, ¿Avanzado básico. o básico? Básico. Entonces, en básico necesitamos es que usted se aprenda 25 verbos en verbos regulares y 75 en irregulares. ¿Listo? Esa es como la meta que tenemos para este año. ¿Sí? Listo, profe. Vamos a hacer un listado de los verbos regulares. ¿Le parece? Listo. Aquí ya lo tenemos. Sí, Ya señor. tenemos el sancocho aquí listo. Eso por favor, vamos a copiar. Insisto. I'm sorry. This is what I want. I want you to do it. Oh my God. Look, check it out this. What is it up here? Okay, so I need is you copy in regular verbs. What is it? Okay, okay, I got it here. Here we are. Can you see those verbs? Oh my God, there are many, there are plenty. Wow, look, check it out this. Jesus Christ, you got a lot of, you see, internet has all the information that you want to study. So my suggestion is look for those words that you are interested to know. But we need it's what is it?
Let me see. Well, there are many. Jesus Christ, you, wow. No, we need is regular. Give me the table, regular verbs out there. Perhaps here, maybe. Uh, maybe it's possible this. Let me see. We can, okay. And wow. So what you need to do is to put ed in general. Pensé que me salía mejor la presentación, pero veo que no. Pero si ustedes notan, todos estos verbos regulares, con solo colocarles la ed, ya quedarían en pasado. Pues eso es lo que yo quiero. I want is this. Let me see if it's possible. No, this is irregular, but I don't want irregular. Regular verbs. Regular. Here we are. And okay, I copy this imagine. Yeah. Mm. Mm. Here there is another list. Bueno, entonces, como ustedes ven, entonces les tocará a ustedes en su casa buscar 25 y 50 verbos regulares. Todos estos que están acá, con solo colocarle la ed ya quedó en pasado. Pueden colocar los que ustedes quieran, ¿ok? Got it this? Well, there are many. Look, check it out this. There are many. And also regular, but we are not looking for regular. We are looking for irregular. We are looking for regular. Look, verbs regular and irregular. All right, so let's go back to the class. Let's stop. Okay, so activity 1 in your house, you have to copy. So bring me next class will be tomorrow. Tomorrow we have a class. So mandatory to look for some verbs, okay? Look for regular. At the moment is regular because irregular we have verbs in your book. I mean, on your book, you go to page 136 and you will find it. I mean, you will find it, the verbs in past tense and especially irregular. So according to this, we already know this. So let's continue practicing. Let's continue practicing a little bit about the past tense. Okay. Today, because this is a grammar class, I'm not going to explain to you a little bit the pronunciation. Perhaps we're going to have another class to practice the pronunciation and so on. Okay. So what we're going to study now is simple past, simple past. Pues hoy vamos a repasar o vamos a aprender el pasado simple, simple past. Entonces, para saber o para repasar el pasado simple, lo más importante, insisto, es que ustedes se sepan verbos en pasado. Entonces, the past simple, lo que vamos a aprender es a utilizar el auxiliar did y vamos a utilizar la palabra didn't. Ok. Didn't. Digamos que esas son como las dos conceptos que nos vamos a aprender de past tense. Uno, aprender a hacer preguntas con didn't, con did, y la otra, aprender a decir no en inglés.
¿Listo? Esos son los dos conceptos. Interesante del pasado simple sabernos verbos. Regular and irregular. Entonces, de acuerdo a esto, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mire. El did en inglés es un signo de pregunta para hacer, suena feo la redundancia, pero es para hacer preguntas en pasado. Y el didn't es un no, la palabra no en pasado, para nuestro español. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hago una pregunta como, do you play soccer? Algo muy sencillo, do you play soccer? Do you play soccer? Do you play soccer? Yo sé que esta es una pregunta porque tengo el auxiliar do. Este auxiliar es como si fuera un signo de pregunta. Entonces, por esa razón yo sé que está en pregunta. Y segundo, esta está en presente porque tengo el auxiliar do. Eso quiere decir que si yo quiero hacer una pregunta en pasado, lo único que debo de hacer es quitar el do y agregar el did. Entonces, una pregunta en pasado, did, es solamente cambiar el do por el did. Did you play? Y noten que el verbo sigue, se escribe lo mismo. Did you play soccer? Digamos que en este caso, las preguntas, el verbo tiene que estar en presente. Si lo ven acá, did you play soccer? Entonces, esta es una pregunta en pasado porque comienza con el auxiliar did en pasado. Recuerde que did es como si fuera un signo de pregunta. Hay algo, bueno, vamos con Valeria Díaz. Ah, no, Valeria Díaz no es de este, perdona. Seguimos con... y ahora... Vamos con el chico Sebastián Parrado. Sebastián, Señor, ¿comprende un poquito lo del pasado? Hacer una pregunta en pasado. sí, señor. ¿Sí sabe hacer preguntas en presente? Sí. Pues utilizas por ejemplo, hacer preguntas en presente es el do y el did. Muy bien. Entonces, otra cosa a tener en cuenta, señor Sebastián Parrado, es que este did pasa este verbo al pasado. Por eso se escribe lo mismo. O sea, cuando se está hablando, la función del did es pasar el verbo al pasado. Did you play soccer? ¿Jugaste o jugó fútbol? Did you play soccer? Esa es la función del did. Ahora, vamos a ver el otro didn't. Entonces, cuando yo tengo voy a dejar una oración en presente. She, y coloco la palabra doesn't. ¿Recuerda que Sebastián qué quiere decir doesn't en español? She doesn't, No, la palabra no. Sí, señor. She doesn't play soccer. Muy bien, no en Sebastián. pasado, digo. ¿Cómo? Que es no en pasado. No, señor. Sí, ¿no? Esta palabra significa, para nosotros los que hablamos español, significa no. Esta oración, Sebastián, ¿está en presente o está en pasado? Está en pasado. ¿Por qué está en pasado? Porque tiene el dos. Es que la palabra das es presente. Si yo quiero y esta misma oración a pasado, utilizo mire que el otro, en pasado simple yo debo Sí, aprenderme perdón, dos cosas. perdón. Es el did, perdón.
Didn't. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Creo que ya cayó en el error, pero muy bien. Eso es, hay que corregirse. Entonces, nótese que lo único que hago es reemplazar este doesn't y coloco didn't. Y vea que el verbo sigue siendo el mismo. Oh my God. It's complicated. Oh no, aquí no es pregunta, perdón. Jesus Christ. Entonces, este doesn't lo reemplacé por este didn't y aquí también cumple la función de este didn't pasar este verbo al pasado. Ahora yo le hago una pregunta, Sebastián. ¿Qué comprende cuando yo le digo I didn't understand you? I didn't Se- understand you. Oye, señor, es que mi hermano me está hablando. Bueno, entonces, ¿qué voy a escribir esta oración? I didn't understand you. ¿Qué entiende ahí? Ah, esto es, here is a mistake. Okay, here is a mistake. I didn't understand you. ¿Qué quiere decir didn't? ¿Qué quiere decir esta palabra didn't? Yo no, Eso, no. Eso es un no, pero en pasado. Y la función del didn't es pasar el siguiente verbo que está acá, en este caso, este verbo, este que está understand, al pasado. ¿Qué es understand? ¿Sabe o no sabe? Es entender, no se preocupe. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Si ve que entre más verbos yo me sepa, como que puedo defenderme más. Entonces, Sebastián, la misión es de empezar como a buscar 75 verbos que se quiera aprender este año. ¿Listo? No es para mañana. Mañana si quiere apréndase 5 nomás y ya. 5 diarios. Y sale ese problema. Entonces aquí dice, yo no entender usted o yo no te entiendo. En español diría, no te entiendo. No te entendí, perdón, entendí. En pasado, entendí. Porque entender es presente, entendí es pasado. Entonces, si usted nota, este verbo, esta auxiliar didn't o esta palabra didn't pasa del verbo que está al lado al pasado. Este understand es presente porque en pasado es understood. Si lo ve, understood es en pasado. Entonces, clave saber una cosa aquí, señor Sebastián. Clave saber del pasado simple que si bien que hay que aprender dos cosas. Uno, hacer preguntas con did y el otro, hacer negaciones con didn't. ¿Listo? You got it this? sí, señor. Entonces, noten que aquí los verbos, cuando usted utiliza didn't, note que el verbo acá también se deja en presente. ¿Sí ve que aquí el didn't, cuando estamos en el otro, el verbo queda en presente? ¿Sí se dio cuenta? Sí, sí, señor. Mire que aquí el verbo queda en presente también. Mire que este verbo, play, está escrito aquí lo mismo, play, en presente. Ella no juega fútbol. Ella no jugó. Pasó este didn't pasó este verbo al pasado. ¿Sí? ¿Sí lo ve Sí, señor. que es un poco sencillo? El problema del pasado es lo siguiente. Cuando yo voy a hacer el past, simple past, cuando yo voy a hacer oraciones afirmativas, positivas. ¿Me explico?
Cuando yo voy a hacer oraciones afirmativas, debo saberme verbos regulares y debo saberme verbos irregulares. No sé si me haga entender. Para hacer oraciones afirmativas, debo saberme verbos en pasado, regulares y irregulares. En cambio, para la pregunta y para la negación, yo no debo saberme verbos regulares, verbos en pasado regulares o irregulares. No sé si comprendió eso. Mucha información. Bueno, venga a ver otra vez. Hagámosle otra vez. Para hacer una oración en pasado, yo debo saberme verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuántos? En su caso, va a ser 25 acá y acá 75. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo hago una oración normal. Yo estudié, vea que estoy hablando en pasado. Yo estudié, este es un verbo regular porque termina en ed. Yo estudié inglés. ¿Sí? Yo estudié inglés. Esta oración es afirmativa. Y vea que para hacer una oración afirmativa en pasado o positiva, debe de saberse uno el verbo. Uno debe saber si este verbo es regular o es irregular. ¿Me explico, Sebastián? Porque, por ejemplo, yo voy a hacer una misma o una oración, pero voy a hacer un verbo en irregular. Mire. Yo escribí una carta. Este es el verbo escribir, pero en pasado. ¿Se ve la importancia de saberse verbos en pasado, Sebastián? Es más, Sebastián, le voy a Sí, poner señor. las cosas claras también. Si usted no se aprende verbos en pasado, no puede leer en inglés. Así de sencillo. Los estudiantes que no se saben verbos en inglés, en pasado, no pueden leer, porque todos los escritos están en pasado. Todas las lecturas. Entonces necesito que usted se aprenda verbos en pasado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Y ya y no se le olvide que tiene que aprender regulares y irregulares. ¿Listo? Muy bien, Sebastián. Gracias. Ahora vamos con Santiago Navarro. ¿Está por ahí Santiago Navarro? Yes, teacher. I'm here. Ok, Santiago. Santiago, yo sí quisiera saber, es que no entendí qué fue lo que yo intenté explicar. Cuénteme, Navarro, ¿qué entendió del pasado simple? Pues del pasado, que se cambian los verbos. ¿Cómo se llaman los verbos en pasado? Yes, sir. Se llaman regular and irregular, ¿cierto? ¿Se Sí. acuerda? Mire que aquí los verbos en pasado se llaman regulares, los que terminan en ed, irregulares los que cambian la pronunciación y la escritura. ¿Sí o no? Sí. Sí, Muy señor. bien. Santiago, ¿cuántos verbos se sabe en pasado? Pues la verdad no sé. Más Bueno, de hay que 200, más wow, muy 200 tal bien. vez más. 200 regulares o irregulares. Estos son Mm, irregulares y estos son regulares. diría que regulares. Entonces, va bien porque solo le hasta allá ni siquiera estudié los regulares, solo estudié 50 regulares. Muy bien. ¿Qué más?
¿Me puede resumir del pasado simple? El pasado simple, pues el did, pues didn't es una forma negativa del did y pues ¿Cómo se hace una pregunta en pasado? pues se inicia con el did y después Perfecto, sí es eso. ¿Y el verbo tiene que estar en presente o en pasado? en pasada o no, ¿Seguro? ¿Este en presente, verbo creo. está en pasado o en presente? Presente. Si estuviera en pasado, tendría que tener ed. ¿Me explico? Porque este es regular. Pero no se puede porque la función del did es pasarlo de una vez al pasado. Esa es la función del did en pregunta. ¿Qué entiende usted por didn't? No, que no haya hecho algo. Un No, no. Muy bien. El didn't para nuestro español significa la palabra un no en presente o un no en pasado. en pasada. Entonces, ¿qué quiere decir she didn't play soccer? Ella no jugó fútbol. Ella no jugó fútbol. Eso es todo entre... Ah, no, perdón. Y cuénteme de las oraciones positivas o afirmativas. ¿Qué pasa? Se le agrega el ed. ¿Pero Si a cuáles? A es, los verbos que son regulares. son regulares. ¿Y los irregulares? ¿Qué son verbos irregulares? Pues los verbos irregulares se cambia la palabra, La pronunciación se la cambia. pronunciación. Irregular es cambiar. Muy bien. Eso es todo lo que hemos visto ya en general about these phrases. Okay? So let me stop sharing this and let's talk to you. One moment. Stop this. See. Oh my God. Oh my goodness. Can you? Okay. Hello. Now, this is what I'm looking for tomorrow. Tomorrow, we got another class. So it's mandatory. You bring me tomorrow one phrase in the past tense. One phrase in past tense using regular and one phrase using irregular. It means two phrases for tomorrow. Dos frases para mañana. Una en pasado con verbo regular y otra en pasado con verbo irregular. Then you do the question. Y luego hace la pregunta. And then negative. Nothing else. Mañana hablamos a ver cómo les va. Uno por uno, mañana voy evaluando esa parte. ¿Listo? Hacer una oración afirmativa, esa misma la pasa negativa y la